Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado ¡Ay, tontos! Y es basado a Gálatas capítulo 3, versículo 1, donde escuchamos, según la historia, Pablo diciéndole a Gálatas, a estas personas: ¡ay, Gálatas, tontos! ¿Quién los ha hechizado? Y vamos a ver entonces que nosotros aprendemos en nuestro contexto de esta tontería en vida y procurar no ser tontos, porque esta enseñanza nos quiere dar un entendimiento supremo de un evangelio eterno. Así que tengo unas notas y comparto. A través de la historia se han utilizado metáforas, cuentos, parábolas e historias para demostrar la naturaleza humana en su cambio interno de transformación. Gálatas, como la primera escritura, según el Nuevo Testamento, nos cuenta la experiencia de un discípulo. ¿Quién fue este discípulo? Diríamos en la historia, este personaje, esta persona, Pablo, Saulo de Tarso, el discípulo de un evangelio, el discípulo de una revelación, el discípulo de una enseñanza trascendental, espiritual. Y vemos a través de su personaje, vemos a través de las cartas, de sus escritos, según la historia, y del libro de Hechos, según en el capítulo 9 de Hechos, su conversión. Vemos esa experiencia extraordinaria donde esta persona vino a ser apóstol, enviado a los gentiles, a compartir un evangelio, una buena noticia, una verdad eterna, espiritual. Y queda en nosotros, en nuestro presente, de no ser tontos y crecer en el entendimiento de esta verdad espiritual. Así que vamos a mirar estos versículos y yo lo llamo el evangelio eterno, la parábola. Y una parábola, recuerda, como decía, a través de la historia han utilizado metáforas, cuentos, historias, parábolas. La parábola de este evangelio eterno. Y la parábola es el evangelio de la revelación de Cristo. La buena noticia de algo interno. La verdad a través de la historia de un potencial en ti. Y por eso este evangelio, esta buena noticia de Cristo, de algo en uno. Entonces, Pablo en Gálatas capítulo 1, si leemos el versículo 11 y 12, vemos como Pablo comparte de esta experiencia que él tuvo, que dice: a mí esto no me lo reveló carne ni sangre, sino vino a ser un apocalipsis. La palabra que utiliza como revelación viene a ser esa revelación, viene a ser eso que sucedió internamente, esta comprensión, este entendimiento. A mí no me lo impartió seres humanos, sino vino a ser eso que sucedió, según él, íntimamente, su experiencia personal, su entendimiento de esta verdad espiritual. Y por eso tenemos esta parábola, tenemos este evangelio, el evangelio de la revelación de Cristo. También vemos en Gálatas capítulo 1, en el versículo 16, vemos cómo también Pablo utiliza cuando a Dios le plació revelarle
Pero cuando uno mira lo significativo es su revelación donde interna, revelar en mí, que tiene que ver cuando ese apocalipsis se da, ese entendimiento, revelación interna dentro de uno de algo trascendental y significativo. ¿Y cuál fue su revelación en sí mismo? El Hijo de Dios, lo que Cristo viene a representar y a significar como un espíritu de vida, como una nueva voluntad que surge como fuerza interna en el humano para su transformación. Y por eso vemos, según Pablo, como Pablo antes era, como él mismo cuenta en Gálatas, antes yo era así, pero en Cristo, ahora una nueva creación, una transformación. Y por eso este evangelio eterno, esta verdad, el evangelio de Cristo, es esa buena noticia de la transformación interna de uno. Entonces vamos a leer Gálatas 3:1, nos dice: ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Imagínate esto. Imagínate que en la historia existió un discípulo, una persona que fue educado en el entendimiento de una enseñanza espiritual, de una verdad histórica, y cómo a través de otras culturas, lenguas, pueblos, naciones, se ha compartido la misma enseñanza. Y cómo a esta persona, discípulo, esta verdad lo vino a transformar, lo vino a iluminar, le vino a dar un entendimiento de una nueva voluntad dentro del ser para cambiar y comenzar una nueva vida. Y eso fue la experiencia de este personaje, Pablo. Y Pablo entonces, en su entendimiento, revelación y sabiduría, vino entonces, como vemos aquí, a los Gálatas, a personas, a instruirlos también a ellos en la misma sabiduría y entendimiento de conceptos y principios espirituales. Imagínate utilizando una parábola, utilizando un cuento, utilizando una historia significativa donde el personaje de la historia, Jesucristo, tuvo una trayectoria hasta el punto de ser crucificado. Y todo es un cuento, una historia simbólica, pero con un significado trascendental, porque el maestro discípulo en su sabiduría le está impartiendo a sus estudiantes a través de una ilustración, a través de una enseñanza parábola, a través de este personaje Jesucristo. Le está transmitiendo a ellos el entendimiento y comprensión de algo interno que sucede y lo necesario de morir y resucitar. Y toda esa enseñanza, como nos dice el verso, les explicó con tanta claridad, les enseñó con tanta claridad estas verdades espirituales, como si hubiesen visto con sus ojos físicos reales la misma crucifixión en el Calvario, en la cruz, en el madero, como si lo hubiesen visto literalmente. Pero es una historia, es una parábola, es un cuento, es una enseñanza significativa y poderosa. Y por eso, este video, ¡ay! Tontos. Y vamos a ver, no para de una manera
negativa, mala. Decir, tú eres un tonto. No, vamos a ver lo que simplemente tonto en el contexto significa y cómo nos podemos identificar y crecer en esta verdad espiritual. Ser tonto es un término que se utiliza para describir a una persona con poca capacidad para entender o razonar concerniente a algo. Veamos esta tontería o ser tonto como ese concepto donde explica cuando uno no tiene la capacidad de comprender algo que va más allá y no tiene la capacidad de racionalizar o de racionalizar, de argumentar, de compartir, de debatir. Y a eso se refiere un tonto. Aquí tengo una lista de las características que las voy a dejar en el video, pero quiero ir entonces a mirar una nueva reinterpretación de este versículo, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Y aquí también dejo todas las palabras en griego que se utilizaron y lo significativo que es las definiciones que utilizan, y por eso entonces esta interpretación de Gálatas 3.1 y lo tengo en 5 diferentes puntos y principios. Vamos al primero. ¿Cómo comienza? Diciendo, ¡ay, Gálatas tontos! Es como decir, falto de entendimiento. Ese ser uno siendo tonto en el presente, siendo ignorante. ¿Ves? Estoy falto de entendimiento de algo supremo, de algo significativo, de algo trascendencial. El segundo punto, ¿quién los ha hechizado? Como vemos en el versículo. ¿Quién los ha hechizado? Y cuando vemos quién nos roba, el entendimiento es uno mismo. No podemos echarle la culpa a alguien, a un sistema, a un gobierno, todo eso forma parte y tiene la influencia. Pero el punto final de nuestro estado de tonto, falto de entendimiento, ignorante, es nosotros mismos. Porque por nuestra egoísta manera de pensar y de ser, que nos robamos a nosotros mismos, nos ilusionamos nosotros mismos. Y por eso nos quedamos en nuestra tontería. El punto 3, pues el significado. El significado es la verdad divina revelada al hombre a través de la historia. Una enseñanza universal, y por eso el Evangelio eterno, una buena noticia de que de la transformación del ser humano. Por eso en la historia tenemos, según Pablo, diciendo, la revelación de Jesucristo en mí. Significativo porque Jesucristo es el personaje en los evangelios que representa el estado natural y divino de un ser humano. Y por eso la muerte y resurrección de Jesucristo, porque es la historia de la mayor transformación interna en el ser humano para uno, el estudiante, el discípulo, que se identifica con cada evangelio. Uno reconoce que uno es este personaje. Jesucristo representa a uno, esa naturaleza humana en uno y cómo uno tiene que crecer, ser transformado y por eso morir en un madero para que Cristo resucite.
que es esa versión divina en uno, ese ser espiritual en uno, esa voluntad en uno, que motiva a uno a ser en la misma esencia que el Espíritu Eterno, reino de Dios, reino de felicidad, paz, contentamiento. Y para que uno viva en la armonía de esa realidad. Y por eso esta enseñanza sobrenatural y por eso el significado de esta verdad divina revelada al hombre. Cuando miramos a través de la historia, es una enseñanza trascendental. Lo podemos escuchar como el camino del héroe. De lo insignificativo a lo sobrenatural. Y cuántas historias no nos cuentan esa realidad. El punto 4. De la muerte de Jesucristo estoy aquí como si estuviese leyendo el versículo, de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad. Y explicó con tanta claridad, viene a ser ese punto, y vuelvo a enfatizar, el punto de que Jesús representa esa versión natural humana del ser humano. Y Cristo representa esa versión divina en el ser humano que tiene que reconocer, que tiene que descubrir, que tiene que ser. ¿Ves? Y por eso es el entendimiento. Por eso hay tontos. Por eso vemos el contexto de este versículo. Con tanta claridad se les ha enseñado verdades de la vida natural para que vivan conscientes y no vivan conforme a aquel que les puede robar, hechizar, manipular. No vivan conforme a su egoísta manera de vivir, sino vivan conforme a la divina forma de vivir, a esa nueva voluntad unificada al Espíritu de vida eterno, Dios. Y por eso, en este punto 4 de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad. Y tiene que ver esa realidad de lo necesario que es morir a ese ser egoísta. Jesús representando el ser natural, esa versión de uno humana, apegada al mundo, apegada al sistema sociopolítico y a las ideas que conformaron a uno. Apegado uno a qué entonces, a todo aquello material, a lo pasajero. Y las enseñanzas son para elevar la conciencia a lo divino, a lo eterno, que siempre es presente para que uno sea en unidad con esta realidad espiritual que llamamos Dios, su reino, su verdad. Por eso la muerte y resurrección representan la transformación interna dentro de ti, de tu ser natural a tu ser espiritual divino. Y el punto 5, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Y esto es tu entendimiento del evangelio eterno. ¿Por qué? Porque según la historia, según la parábola y el cuento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, esta historia es para hacer a personas pasar de su tontería, de su ignorancia de su verdadera naturaleza y esencia, al entendimiento de este evangelio eterno, de esta buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La divinidad, el ser espiritual que reside
dentro de ti. Y por eso Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo vino a ser la revelación en Pablo. Su ser espiritual y divino. Y por eso vemos la transformación. Y por eso él como apóstol, como maestro, como enviado a los gentiles. ¿A qué? A enseñar esta verdad espiritual. Para llevar a personas de tontos a entendidos. Para que demuestren en vida la realización, el reconocimiento, la iluminación y descubrimiento dentro de sí mismo de Cristo. Esperanza de gloria. Por eso, en este versículo, Gálatas 3:1, pasamos de ser tontos a ser entendidos por la revelación. Ese apocalipsis de este evangelio eterno, de esta buena noticia de nuestro ser divino, para que en lo que nos resta de vida vivamos conforme a esa esencia y nuestra verdadera naturaleza espiritual. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.